Hola Marianita, ¿cómo te va? Un aplauso grande a la querida doctora, especialista en fertilidad humana. Vamos a estar hablando de este tipo de experiencias en los cuales por fin te vemos. Ya te iba a mandar la Interpol, te iba a mandar la policía de Entre Ríos, te iba a mandar, no sé, cualquier servicio de fuerza. Pensábamos que estabas desaparecida, de vacaciones, y ya te extrañábamos, ¿no? Y lo peor de todo que me acabo de enterar que terminás de operar, ¿es cierto? Sí, mucho trabajo, mucho trabajo. Che, Gracias. tanta demanda hay de fertilidad, mucha gente quiere ser papá en este contexto increíble, ¿no? Y sí, bueno, es que el deseo de maternidad y paternidad es Es alto, ineludible, e sí, es ineludible. ineludible, diría. ¿Viste? Con tantas cosas que vemos en otras partes, bueno, las condenas ahora que se vieron, viste que parece como que cada vez uno le escapa más a las responsabilidades. Por el contrario, vos me decís que es mucha la cantidad de parejas que quieren Sí. tener el sueño concretado, ¿no? Que no La es un dato verdad, menor, que es el de la la trascendencia, ¿no? Esta es la sí, realidad. Bueno, es- y me imagino que cuando uno da ese pasito de ir a consultarte, empiezan los primeros temores, es decir, ¿y cuántos estudios vamos a hacer? Y va a sí. doler, y es muy costoso, y me vas a someter a, qué sé yo, a conejito de India durante mucho tiempo. Vamos a empezar a evacuar estas dudas. ¿Qué tratamiento se le hace a una pareja infértil? Bueno, en realidad vos me estabas preguntando acerca de los estudios en principio. Sí, Es un muy buen tema a tratar porque la realidad es que muchas pacientes no consultan la primera vez o demoran un poco la consulta porque le tienen miedo a los estudios, a la cantidad de estudios que hay que hacer, al tiempo que lleva. Yo en principio lo primero que les cuento a los pacientes es cómo se logra un embarazo y en base a eso por qué son los estudios que necesitamos. y se le Para hacen lograr estudios a las dos partes, tengo a las entendido, dos ¿no? partes y en el mismo momento. No es A que se ver. estudia primero la mujer y después se estudia el varón. Las dos partes se estudian en el mismo momento. Para lograr un embarazo, lo que sucede normalmente, Horacio, es que el cerebro le manda una orden al ovario, que son hormonas, para generar un folículo, que es como un globito de agua. Ese folículo a la mitad del ciclo se rompe, lo que se llama ovulación. Se libera el óvulo, que es la célula que pone la mujer para formar el embrión, que después va a ser el bebé. Y ese óvulo liberado en la pelvis de la mujer se junta con el espermatozoide, que es depositado en la vagina con las relaciones sexuales, se juntan los dos en la trompa de falopio, que es como un tubito que conecta el útero con el útero con el ovario y con la cavidad pelviana. Entonces el embrión se forma ahí, viaja a la cavidad uterina y se implanta. Entonces, cuando pasa un año en una pareja de menos de 35 años sin relaciones sexuales, con relaciones sexuales sin protección, Ah, o 6 meses en una pareja de mayor a 35 años, uno tiene que empezar a pensar que algo de este mecanismo que yo acabo de explicar no está funcionando bien. mayores Entonces, a los 36 mencionaste. mayores a 35 hay que empezar a estudiar antes, hay que empezar a estudiar a los 6 meses de búsqueda. Ajá, Y eso bueno. tiene que ver con que uno de los factores que estudiamos es el funcionamiento del ovario, y en eso estudiamos la reserva ovárica, que la reserva ovárica es la cantidad de óvulos que tiene la mujer en un momento determinado. Ujú. Las mujeres nacemos con los óvulos que vamos a ovular toda la vida, no es una célula que se vaya regenerando, como el pelo o las uñas. Nosotras nacemos con alrededor de 300.000 óvulos y esos óvulos los vamos perdiendo a medida que pasa el tiempo. Ujú. Entonces, a partir de los 35 años, esta caída en la reserva ovárica es más abrupta. Por eso hay que empezar a estudiarnos antes, porque tenemos menos tiempo para lograr el embarazo. ¿Cómo se estudia la reserva ovárica? Que es uno de los grandes factores que estudiamos. Es muy sencillo, con una ecografía transvaginal y con Ujú. un laboratorio. El laboratorio, la hormona más específica se llama hormona antimuleriana. Se puede estar con anticonceptivos para estudiarla, no se necesita un momento del ciclo específico, simplemente es una extracción de sangre y con eso, más la ecografía, nosotros sabemos cómo está nuestra reserva ovárica, qué cantidad de óvulos le quedan a la mujer. Además, hay algunos otros factores hormonales que se estudian, como la prolactina, la hormona tiroidea, la glucemia. Eh, También, bueno, la ecografía transvaginal, además de evaluar la reserva ovárica, evalúa el útero, todo el útero por dentro, para ver cómo está, para albergar a un embrión. Además de eso, hay un solo estudio que es muy molesto, pero se hace una sola vez en la vida, que es la histerosalpingografía,
que consiste en colocar un espéculo, colocar una canulita. El espéculo es lo que nos ponen las mujeres todos los meses para tomar el Papá Nicolau. Colocar una canulita y pasar contraste por adentro del útero y de las trompas de falopio para saber si están permeables. Es decir, si es posible que el óvulo y el espermatozoide se unan en la trompa. Bueno, ese estudio es un poquito doloroso, duele como una menstruación fuerte durante 5 minutos, porque lo que sucede es que cuando el contraste atraviesa el útero genera un espasmo, entonces eso hace que, bueno, que eso genere dolor, pero es un ratito y es una vez en la vida. Ese estudio no se repite a menos que la mujer haya tenido cirugías abdominales posteriores al estudio. Bien. Y lo otro que se hace es un espermograma en el varón, que es una muestra de semen y un análisis de sangre. No es tan complejo como parece. No duele tanto, ni es tan largo el tiempo ni el proceso. Aquí Aldana Martínez te quiere saludar, Mariana. Hola Aldana, ¿qué ¿cómo tal? te va? Mucho gusto. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Sí, mi consulta tiene que ver con algún caso que seguramente le habrá tocado en algún momento de su larga carrera, que tiene que ver con, con el caso de que ambas personas, mujer y hombre, sean infértiles. ¿Cómo se puede llevar adelante un proceso de fertilidad en ambos casos al mismo tiempo? Bueno, la realidad es que no es complicado y pasa muy a menudo que los dos, la mujer y el varón, tengan factores causales de su infertilidad. Todo depende de qué es lo que esté afectado, pero en principio, si hay un factor masculino muy severo, ya de por sí se hace un tratamiento de fertilización in vitro de alta complejidad, que consiste en estimular a la mujer con hormonas, que son las mismas hormonas que genera el cerebro. Esto que yo contaba, que el cerebro le manda una orden al ovario para generar un folículo. Bueno, sean las mismas hormonas, pero en mayor cantidad. Hacemos crecer la mayor cantidad de folículos que podamos, los extraemos fuera del cuerpo mediante una punción que es bajo sedación. La mujer está dormida, no se entera de nada, no le duele, y se unen, así como están mostrando ustedes en el video, el óvulo con el espermatozoide para formar el embrión. Ah, muy bien. Bien, ahora te hago una pregunta, porque 2 veces mencionaste que el cerebro le envía una orden entonces al cuerpo, ¿no? Vía hormonas y demás. Y si el cerebro no tiene ganas de mandar esa orden, porque no es todo físico, eso puede pasar. Porque hay muchas parejas, y ato esto con que me dicen, no, todo pasa de acá, ¿viste? Y se señalan siempre la cabeza. Nosotros estábamos, y por ahí hicimos un viaje de placer, nos relajamos, venía buscando durante 6, 7 meses, y en un momento de relax, en pleno viaje, que ni lo teníamos pensado, ¡pum! Bate. Y me quedo pensando el poder de la mente, más allá de lo físico. ¿En algo de esto hay una injerencia o no? Es una muy buena pregunta, Horacio. La realidad es que siempre, para el funcionamiento de todo el cuerpo en general, lo ideal es tratar de estar lo menos estresado posible. Claro. Pero bueno, la verdad es que en el mundo en el que vivimos todos tenemos en mayor o en menor cantidad algo de estrés. Todavía no se ha podido demostrar que el estrés sea un factor determinante de infertilidad. Ajá. Por eso es que, obviamente... ¿Pero y por qué crees que se da eso? Que de la noche a la mañana estaban un poquito en el viaje y volvieron con la cigüeña. Y durante por supuesto que yo creo que algo hay de eso. Yo creo que mientras más tranquilo uno está demostrado, si bien no está directamente ligado el estrés a la infertilidad, porque probablemente no se ha podido demostrar porque no es algo que se pueda medir tan fácilmente. Claro. Pero está demostrado que el cuerpo secreta mediadores químicos que no son buenos en general para ninguna parte del cuerpo, así que probablemente generen alguna ovulación deficiente o una dificultad del endometrio para que el embrión se pueda implantar. Existe lo que se llama, digamos, cuando hay un estrés extremo, las mujeres dejan de menstruar, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese caso es indiscutido que la causa es el estrés. Se llama amenorrea por un hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, el cerebro deja de mandar hormonas por estrés. Que eso suele pasarles. ¿Y puede dejar de enviar hormonas por algún otro motivo el cerebro? Sí, puede dejar de enviar hormonas por muchos motivos, sí. Puede dejar de enviar hormonas, por ejemplo, por una disminución de peso excesiva.
se puede producir un hipogonadismo hipogonadotrófico, que también suele pasar las deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, que han disminuido demasiado su masa corporal, entonces el cuerpo no tiene la suficiente cantidad de lípidos para generar las hormonas y el cerebro no las puede generar, por causas genéticas también, el síndrome de Turner, por ejemplo, tiene una amenorrea, que es la falta de la menstruación, y eso tiene que ver con que el cerebro, la hipófisis y el hipotálamo, que son los que generan las hormonas, no las pueden generar por un problema genético. Sí, hay muchas causas. Bien, Aldana. Bien, y en el caso, esto que relacionabas con la tiroides, ¿cómo es que se da? Porque a mí me ha pasado, no quiero ser autorreferencial, pero me dicen, por ejemplo, que mis niveles de tiroides están bien, pero si quisiera estar embarazada, deberían ser otros. Bueno, existe lo que se llama hipotiroidismo subclínico, que nosotros, los médicos que hacemos fertilidad, diagnosticamos hipotiroidismo subclínico cuando los pacientes tienen una hormona tiroidea por arriba, una TSH por arriba de 2.5, porque está demostrado que hay más, es más frecuente la pérdida de los embarazos cuando las mujeres tienen hormonas tiroides por encima de 2.5. Por eso es que nosotros siempre preferimos que los endocrinólogos mediquen a los pacientes con una dosis muy bajita de medicación, pero los estudios de fertilidad dicen que el valor óptimo para buscar embarazo, independientemente de que la hormona tiroide, de que la glándula tiroides esté funcionando bien, el valor óptimo de hormona tiroidea o TSH, que es una de las hormonas en realidad que se mide, no es la hormona tiroidea, es la que genera el hipotálamo, pero habla de función tiroidea, es por debajo de 2.5. Bien. Mariana, yo te propongo algo, porque la verdad que este escenario, te propongo dejar acá la charla en esta rotonda, porque de esta rotonda aparecen varios caminos que empiezan a bifurcarse para empezar a hacer, luego del diagnóstico, diversos tratamientos y caminos. No sé si tiene baja reserva ovárica o no, si el problema es el varón, si ambos están por lo debajo, si ambos están por encima. Bueno, ahí tenés distintos tratamientos, me parece, y distintas vertientes. Lo dejamos en esta rotonda y luego en las próximas ediciones vamos hablando qué caminos debemos tomar en distintas situaciones. ¿Te parece? Sí, con gusto. Bueno, te mandamos un beso grande y gracias por el contacto de siempre, ¿eh? Muy amable. Muy bien. Un placer. Chau, chau. La doctora Mariana Degani, entonces especialista en fertilidad humana, sacando y evacuando, ¿no es cierto?, varias de las dudas que tienen los papás y las mamás a la hora de ser indudablemente consagrados por lo mejor que te puede pasar la vida. Y esto ya lo digo de manera personal.